nosotros ocupamos el volumen solamente para transmitir, para que salga nítida su voto al aire. Pero acá ocupamos, no sé si usted quiere que suba un poquito volumen. No sé a qué se refiere. Así como está, ¿se escucha ahí? Sí. Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos, tantos aquellos que están aquí presentes en la iglesia en Valdivia como aquellos que están a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos y también aquellos que verán esta exposición en diferido. Hoy continuamos con la serie titulada Una introducción a la historia de la iglesia. Introducción a la historia de la iglesia. Hasta el momento llevamos 2 exposiciones en esta serie. La primera básicamente se trató de la filosofía de la historia, que fue la lección 0. Y después dimos la lección 1, que se subtitula como la Iglesia Apostólica. Vamos a preguntar a nuestro hermano que está entre los controles si está todo saliendo bien, para así continuar. Tome su tiempo, estimado, que nos está mirando a través de las redes sociales. Y si es que usted no ha visto las 2 exposiciones anteriores, les invito a escucharla para que así siga la serie. Hoy seguimos con la lección 1, parte 2, segunda parte. Es decir, si mal no recuerdo, la lección 1 tiene 2 partes. Parte 1, parte 2. Y frente a ustedes tienen una ponencia que tiene relación con la exposición anterior. Introducción a la historia de la Iglesia, lección 1, la Iglesia Apostólica, primera parte. Vamos a hacer un resumen para así contextualizar lo que hoy nos convoca. El contenido de la lección 1, parte 1, es el siguiente. ¿Qué es la historia de la iglesia? Vimos eso. Segundo punto, ¿qué es la iglesia cristiana? Tercer punto, ¿cuándo nació la iglesia? Cuarto punto, ¿cuál fue el contexto histórico-cultural, obviamente en el cual nació la iglesia? Punto 5, ¿cuál es la misión de la iglesia? Este es el resumen del contenido de la lección 1, primera parte. Vamos a recordar algunas cositas, obviamente. Esto que estoy pasando ahora lo vamos a volver a ver, así que lo pasamos rápido. ¿Qué es la historia de la iglesia? ¿Qué es la iglesia cristiana? Lo vimos. ¿Cuándo nació la iglesia? Vamos a ir a la ponencia número 24, porque ahí continuamos el estudio. Lección 1, parte 2. Desde aquí comenzamos la parte 2 de la lección 1, que es lo que corresponde el día de hoy. Contenido de hoy. Punto 5. ¿Cómo fue la expansión inicial de la iglesia? ¿Cómo fue la expansión inicial de la iglesia? Punto 6. ¿Con qué nombre o nombres fueron conocidos? En este caso los cristianos. Es decir, ¿cuáles son los nombres bíblicos
con los cuales se conoció a los cristianos. Hoy en día abundan los nombres, pero en esta ocasión vamos a ver cuáles son los nombres bíblicos de los cristianos. Punto 7. ¿Qué se concluyó en el Concilio de Jerusalén? Punto 8. ¿Cuáles fueron las primeras persecuciones? Recordamos que nosotros estamos en el contexto cronológico del año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Ese es nuestro contexto cronológico. Conclusión y bibliografía. Entonces, obviamente, como la lección 1 comienza con este versículo, hoy lo reiteramos, que dice Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Valga recordar que la palabra iglesia del griego eclesía aparece al menos 115 veces en el Nuevo Testamento. Y este versículo evidencia y revela la primera vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. En este caso hay una palabra importante aquí que es el verbo edificaré, ya que básicamente la historia de la iglesia tiene que ver con este verbo. Cada vez que usted piense en la historia de la iglesia, relaciónelo con la palabra edificaré. Porque ¿qué cosa es la historia de la iglesia? Al fin y al cabo, es Cristo edificando su iglesia a través de la historia. Sí, en ese sentido y en la primera vez. Entonces, ahora, la doctrina de la edificación de la iglesia está por toda la escritura, pero edificaré propiamente tal es la primera vez. Ahora, el Señor está edificando su iglesia desde el momento que nació la iglesia, que vimos la vez pasada que nació en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, nace la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Desde ahí hasta acá, el Señor ha venido edificando su iglesia. Y lo ha hecho, por ejemplo, a través de los ministerios que Él ha levantado. Podríamos apelar a Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero también edifica su iglesia a través de los dones que regala la iglesia. A través, por ejemplo, del don de ciencia, a través de el discernimiento de espíritu, a través de... ¿Qué otro don podríamos decir? Ya que se nos acerca la conferencia. Don de profecía. ¿Estará vigente el don de profecía? Venga a la conferencia y lo sabrá. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué yo me detengo en este momento, en esta parte? Porque cuando usted lea libros de historia de la iglesia, que hay muchos libros, se define la historia de la iglesia de diferentes maneras, de diferentes criterios, desde diferentes ángulos. Sin embargo, la definición que yo encuentro más acertada de lo que significa la historia de la iglesia tiene que ver con la palabra edificaré, tiene que ver con la situación de que Cristo está edificando su iglesia a través de la historia. Y aquí hay que entender dos cosas. Esa edificación que Cristo hace en la historia
tiene un relato inspirado y tiene un registro no inspirado. A ver, Cristo edifica su iglesia, ¿cierto? Desde el momento que nace hasta hoy. Pero ese espacio cronológico, tenemos que dividirlo en dos partes. La primera parte es el registro inspirado de esa edificación, que básicamente la podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles está el registro inspirado de la historia de la iglesia desde su nacimiento, cuando Cristo comenzó a edificarla. Básicamente esto implica el primer siglo. De hecho, la historia de la iglesia inspirada en el libro de Hechos no cubre todo el primer siglo, pero esa sería la primera etapa. Después que termina básicamente la historia inspirada de la iglesia, siguen habiendo registros en la historia de cómo Dios edifica su iglesia, pero ese registro ya no es inspirado. Eso no significa que sea falso, solo que los registros no son inspirados. Que también vamos a ver esa historia a través de diferentes lecciones nosotros. Por ejemplo, desde el siglo II para adelante, vamos a comenzar a ver la historia de la iglesia a través de otros registros que no son registros neotestamentarios, pero sí otros registros que también hablan de los acontecimientos de la iglesia, tanto iglesia como la institución, como historia de los cristianos, etcétera, etcétera. Pero capture el término edificaré. Si usted, repito, quiere tener una correcta definición de la historia de la iglesia, tiene que confeccionar esa definición a la luz del concepto teológico edificaré. De la definición que quiera, pero tiene que girar alrededor de edificaré, de lo que Cristo hace. Cristo camina a través de la carretera del tiempo edificando su iglesia. Él edifica su iglesia. Bien. Recordemos que en la lección 1, parte 1, decíamos que hay 3 locuciones, 3 expresiones, etcétera, que a veces se confunden. Incluso gente preparada los confunde. ¿Será pecado tomar té? No sé. Hay 3 locuciones que a veces se confunden. Estas son: historia de la iglesia, ya hemos hablado algo de eso. Historia de la iglesia. Usted en los diferentes manuales de teología, apuntes, apartados, encontrará la expresión historia de la iglesia. También encontrará la expresión historia del cristianismo. Historia del cristianismo. Y también encontrará la expresión teología histórica. Entender el significado central, esencial de cada una de estas expresiones es importante para tener una comprensión clara, conceptual, en buen chileno, para saber para dónde va la micro. ¿Se ha embarcado usted en alguna micro donde no sabe para dónde va? Yo creo que a más de alguno le ha pasado. Por eso es importante saber qué micro o bus colectivo tomo para que me lleve al lugar donde quiero ir. Entonces, estos 3 términos tenemos que entender qué significan. Bien, comencemos con el primero. Estamos recordando. ¿Qué es la historia de la iglesia? Bueno, aquí ya hemos hablado bastante. Por ejemplo, dice: la historia de la iglesia es la disciplina que estudia a la iglesia desde el punto de vista institucional y eclesiástico, y cómo ésta se ha desarrollado a lo largo de la historia. Esta es una definición más bien académica que le falta ¿qué? ¿Qué me puede decir? ¿Qué le falta a esta definición? De acuerdo a lo que ya hemos venido diciendo.
Es una definición que usted va a encontrar en los manuales y es muy académica. Pero no es tan bíblica. Muy bien. ¿Me entiende? La historia de la iglesia es la disciplina que estudia a la iglesia desde el punto de vista institucional. Sí, académicamente está bien. La iglesia se estudia desde el punto de vista institucional, del punto de vista de su estructura, de su organización. ¿Me capta? Desde el punto de vista institucional y eclesiástico. Y como ésta se ha desarrollado a lo largo de la historia, está bien. Pero para que sea una definición aún mejor, más bíblica, deberíamos integrar aquí que es el estudio de cómo Cristo edifica su iglesia. A la luz de Mateo capítulo 16, versículo 18. Digo esto para que usted confeccione su propia definición de historia de la iglesia. Porque hay un mal que yo he visto acá en Hispanoamérica, en cuanto a la cuestión de la teología. Yo creo que este mal va más allá de la disciplina de la teología, pero como ahora estamos hablando de teología básicamente, yo veo que hay excepciones obviamente a lo que voy a decir, pero yo veo que los hispanoamericanos dependen mucho de Norteamérica o dependen mucho de Europa en su labor académica, independientemente de las disciplinas que sean, en este caso teología, pero de tal manera que los hispanoamericanos se vuelven simplemente repetidores. Acuden a manuales, que no es malo, acuden a material académico, que no es malo, pero por lo general repiten lo que otro pensó, ¿me entiende? Pueden saber mucho, pueden estar llenos de información. De hecho, pueden ser verdaderas bibliotecas caminantes, pero son repetidores. Son repetidores. Y alguien los puede tener como súper, ultra, macro eruditos, pero son repetidores. Y pueden estar repitiendo cosas correctas. Per se, ser un repetidor no es malo. Pero si nosotros queremos crecer como hispanoamericanos, tenemos que dejar los pañales espirituales en la dimensión de la teología y tenemos que aprender a pensar. No solo a repetir, sino a pensar teológicamente. Por ejemplo, yo me puedo aprender de memoria la exégesis que hizo tal teólogo de un versículo y puedo hacer un desarrollo de ese versículo que pueden ustedes quedar con la boca abierta, haciendo un análisis histórico-cultural del versículo, haciendo un análisis morfosintáctico, haciendo un análisis literario, un análisis teológico, etc. Puedo aprenderme todas las categorías gramaticales del versículo y todo eso está bien. Pero finalmente voy a decir lo que otro interpretó. Y no está mal, porque si es la interpretación correcta, no está mal. Pero lo que nosotros tenemos que hacer para crecer es qué es lo que el Espíritu Santo hace en ti para aportar a la iglesia. ¿Qué es lo que tú ves que otro no vio? Eso no significa ser creativos, ojo, porque tampoco hay que inventar para simplemente ser distinto. Exactamente, si usted llegó a la misma conclusión de otro, bien, perfecto. Ahora, si usted incluso avanzó, vio algo que no había visto, mucho mejor. Entonces, por eso aquí en este caso lo que se habla de la historia de la iglesia, ¿qué le va a decir el conformista? Ah, pero esa definición no está en ningún libro. ¿Cuál es tu respaldo? ¿Cuál es tu fuente?
Claro, claro. Ahora, no es malo hablar con fuentes. De hecho, eso es académico. Pero alguien tuvo que decir algo por primera vez, po. Correcto. Y nosotros los hispanoamericanos estamos en pañales, dejando las excepciones fuera. Entonces, lo que yo busco, hermano, no solo es darle una definición, yo busco que usted cree su definición. Que tenga las herramientas para que confeccione su definición de historia de la iglesia, por ejemplo. Ahora, yo sí los auxilio en que el término edificaré debe estar ahí. Porque es como el corazón. ¿Me está entendiendo? Porque a nivel de comprensión, la historia de la iglesia es el estudio y el análisis de cómo Cristo ha venido edificando su iglesia. Eso es la historia de la iglesia. Puede haber una definición muy hermosa, pero si no tiene ese centro, le falta algo. De ahí que hay que comprender. Comprender siempre es mejor que memorizar, aunque lo mejor es memorizar y comprender. Entonces, la historia de la iglesia, como se ha venido definiendo, es esto. La historia de la iglesia es la disciplina que estudia a la iglesia desde el punto de vista institucional y eclesiástico. Hay muchos manuales, hay muchos apuntes, hay muchos libros que han estudiado a la iglesia desde esta perspectiva, desde la perspectiva institucional y eclesiástica. ¿Qué es la historia del cristianismo? Es decir, ¿qué se entiende por la historia del cristianismo? La historia del cristianismo es la disciplina que se dedica a estudiar el cristianismo más allá de lo institucional y eclesiástico. Ahí está la clave. Eso es lo que diferencia la historia del cristianismo de la historia de la iglesia. Están relacionados, por supuesto, pero uno va más allá. En este caso, historia del cristianismo abarca una mayor dimensión del fenómeno de la iglesia o del cristiano. Va más allá de lo institucional y eclesiástico. Se estudia el cristianismo en la experiencia de fe del creyente. O sea, ¿se da cuenta que la historia del cristianismo va más al individuo que cree? En cambio, la historia de la iglesia va más a la institución. La historia de la iglesia es más colectiva, es más a la institución iglesia. En cambio, la historia del cristianismo va más al individuo, al que cree. Por eso es más allá de lo institucional y eclesiástico. Se estudia el cristianismo en la experiencia de la fe del creyente. Ya sea en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural. ¿Habrán habido cristianos que se han destacado en el ámbito social? Más de alguno Kindernaum se ha destacado. Por ejemplo, en lo político, ¿habrá habido algún presidente cristiano a través de la historia? Lo más probable. Un partido político. Nótese que aquí no estamos estudiando, hermanos, si está bien o esté mal. Aquí estamos estudiando lo que sucede. Hechos. Se estudia el cristianismo en la experiencia de la fe del creyente, ya sea en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural, etc. Obviamente que la dimensión es más amplia, po. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando usted esté predicando, cuando usted esté enseñando, cuando usted esté conversando y haya alguien que use el término historia del cristianismo y historia de la iglesia y los mezcla y para él es una sola cosa, usted tiene que decir, este tipo no sabe. No tiene que decir eso, pero usted tiene que entender que no hay un uso correcto de las expresiones. Ahora, la otra expresión es, ¿qué es la teología histórica? La teología histórica es la disciplina que estudia el desarrollo de la doctrina.
y de la teología en diferentes contextos históricos, es decir, analiza cómo se fueron formulando las proposiciones de las grandes verdades del cristianismo. ¿Qué es la teología histórica? Es decir, a través de la historia el cristiano ha venido desarrollando teología, el cristiano ha venido estudiando la Biblia y por ende ha venido comprendiendo, ha venido teniendo más luz de las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, ha estudiado la cristología, ha estudiado la doctrina de la Trinidad, ha estudiado la doctrina de la salvación en el tiempo de la Reforma, en el siglo XIX ha estudiado la escatología. Estas cosas pueden que de una u otra manera se hayan estudiado a través de toda la historia, pero hay momentos donde ha habido un mayor realce de estudio de una doctrina. Entonces, cuando usted vea la historia, tiene que decir, aquí hubo un mayor realce de cristología, doctrina de Cristo. Aquí hubo un mayor realce de la doctrina de la escatología, la doctrina de los acontecimientos del fin. Entonces, usted tiene que tener ese panorama y ver, a ver, ¿qué razón llevó a la iglesia que estudie cristología aquí y no acá? ¿Cuáles fueron los factores? Por lo general, vamos a ver que justamente las herejías llevaron y empujaron a la iglesia a estudiar los temas. Y así se produjeron después los concilios eclesiásticos, donde la iglesia de una forma universal declaró un dogma, declaró una doctrina, que es un marco de ortodoxia. Ahora, todos los concilios que existen en la historia serán expresión de la voluntad o del estudio de la Iglesia Universal. No todos. No todos los concilios tienen algo que aportarnos. Hay concilios con declaraciones falsas, como por ejemplo muchos concilios de la Iglesia Católica Romana. La teología histórica es la disciplina que estudia el desarrollo de la doctrina y de la teología en diferentes contextos históricos. Es decir, analiza cómo se fueron formulando las proposiciones de las grandes verdades del cristianismo, etc. Entonces ahí están nuestras tres expresiones. Historia de la iglesia, historia del cristianismo y la teología histórica. Estos términos siempre tienen que recordarlo cuando estemos viendo la historia de la iglesia. Obviamente igual nosotros vamos a apelar a la historia del cristianismo y vamos a apelar a la teología histórica, pero simplemente como algo del momento. Lo que nosotros estamos enseñando es historia de la iglesia. Comenzamos. ¿Cómo fue la expansión de la iglesia? La iglesia nació en Hechos capítulo 2. Eso es lo que nosotros creemos, que la Biblia revela. Hay otras posturas teológicas que creen que la iglesia nació en el Antiguo Testamento. Eso ya lo vimos la vez pasada. Sin embargo, si dejamos hablar la Biblia, ¿cómo fue la expansión de la iglesia? Su expansión inicial me refiero. Porque hasta el día de hoy la iglesia se expande, pero ¿cómo fue su expansión inicial? ¿Cómo la Biblia revela su expansión? Básicamente hay que apelar al libro de Hechos. Y vamos a Hechos capítulo 1, versículos 6 y 8, que dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, aquí hay un contraste, como diciéndole, eso no se los voy a decir, pero, como premio de consuelo, podríamos decir, no sé. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y aquí la Biblia misma nos revela la expansión de la iglesia inicialmente hablando. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted estudia el libro de Hechos de los Apóstoles y quiere esquematizar el libro desde la perspectiva de la expansión de la iglesia, verá que el libro de los Hechos muestra cómo el cristianismo se expandió desde este punto de vista geográfico. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea, expansión, la iglesia en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta expresión hasta lo último de la tierra, me acuerdo que cuando recién llegué a la fe por la gracia de Dios, junto a otros primos y otros conocidos, me acuerdo que una vez un primo, que no voy a decir su nombre, lo dejo como tarea para que usted lo investigue, quizás fuera del estudio me convenza a decir quién es, dijo, como en ese tiempo recién había aparecido internet, como en la década del 90, 92, por ahí más o menos acá en Chile, y ahí leyendo páginas y páginas, seguramente mi primo leyó que por ahí, que hasta lo último de la tierra era Chile. Porque hay análisis de otras perspectivas geopolíticas, de otro aspecto. Chile sí podría ser considerado como lo último de la tierra, a la luz de otras naciones. Sin embargo, la cuestión es si cuando la Biblia dice hasta lo último de la tierra, si es Chile. Esa es la pregunta. Según él, llegó muy contento mi primo de que la Biblia hablaba de Chile. Suena lindo, fantástico, como que hincha un poquito el corazón, pero la verdad que la Biblia ahí no está hablando de Chile. Lamentablemente la Biblia no está hablando de Chile ahí. ¿Por qué? Porque vimos en una predicación pasada que hice, ¿se acuerda que les dije que desde la perspectiva bíblica y de la perspectiva de la geopolítica bíblica, ¿cuál era el centro de la tierra? Jerusalén. Nosotros sabemos que desde el punto de vista político y económico está todo pasando en Estados Unidos o en China. Hay dos centros hoy en día. ¿Hay una visión desde China o una visión de Estados Unidos? Sin embargo, bíblicamente, la lógica, la óptica, la cosmovisión geopolítica siempre se estacionará en Jerusalén y desde ahí es la lógica de la Biblia. Porque Jerusalén siempre es el centro de la tierra. Dios puso a Jerusalén en medio de la... Entonces, si queremos saber qué es lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, debemos comenzar en Jerusalén. Desde Jerusalén hacia afuera, en el momento histórico que se dijo lo que se dijo, uno podría preguntarse, ¿y qué desde Jerusalén siendo el centro, siendo el comienzo, qué sería lo último de la tierra? Porque aquí el tema es la evangelización. El tema aquí es el testimonio. Hay que entender que eso último de la tierra hasta eso último de la tierra llegó el testimonio en el contexto de hechos.
Entonces hay que ir al final de Hechos para saber qué cosa era lo último de la tierra. ¿Qué sería lo último de la tierra? En ese contexto, en lo que el significado de esa expresión. Roma, dice el pastor. Curiosamente, Pablo termina allá, ¿o no? Los católicos dicen que en Pedro también, pero eso es falsa historia. Que Pedro murió con la cabeza para abajo, no, ese puro cuento, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los viajes misioneros de Pablo estaba avanzando hasta lo último de la tierra. ¿Me está entendiendo? Así que lo más probable es que se refiera a Roma. Hay una gran probabilidad que es Roma lo último de la tierra en este uso de la expresión. Charles Reilly usa este pasaje, este versículo, en su Biblia Estudio Reilly, como el bosquejo inspirado del libro de los Hechos. Este versículo. El apóstol Pablo, obviamente, hace este recorrido, también Pedro, y como está diciendo el pastor acá para que sepan en las redes sociales, dice que el doctor Charles Reilly revela que este bosquejo es el bosquejo inspirado del libro de los Hechos. Y viendo cómo está la cosa, lo más probable es que sea así. ¿Ya? Porque cuando uno estudia un libro de la Biblia, uno tiene que buscar el bosquejo del libro. A veces el bosquejo del libro está claro, uno lo encuentra fácilmente. Como en este caso, creo yo. Está claro. Otras veces está más escondido, pero ahí está la pega de los exegetas. Así que sí, es un buen bosquejo y lo más probable es que Charles Reilly tenga razón. Cita en Jerusalén, capítulo 1 al 7. O sea, verso 1 al 7. Después de las persecuciones, se despliega de Judea a Samaria, del 8 al 12. Y del 13 en adelante hasta el último tierra, hasta los viajes misioneros de apóstol Pablo. Correcto. Por eso le decía que en el libro de los Hechos, si usted estudia el libro de los Hechos, va a ver esto, va a ver este avance cronológico, geográfico, cronológico, ¿me entiende? Ahora, es un buen entendimiento para entender el desarrollo de la historia de la iglesia en ese registro inspirado, ¿ya? Porque después hay un registro de la historia de la iglesia que no es inspirado, ya lo dije al comienzo, que parte básicamente del siglo II para adelante. Y aquí... Ese registro abarca solamente el viejo mundo, no el nuevo mundo. Porque el nuevo mundo fue conquistado a través de las colonias, que sería América. Y Dios usó tanto España, Portugal, Italia, para que se trajese, digamos, el mensaje del Evangelio, ya sea a través del cristianismo católico o protestante. Interesante lo que dice acá el hermano Erwin. Porque también la gente puede, cuando dice lo último en la tierra, claro, abarca acá Sudamérica. Pero resulta que nosotros fuimos conquistados. Mire, eso que está aportando el hermano Erwin es muy importante y yo los invito a pensar. El hermano Erwin usó el término nuevo mundo, ¿cierto? Usó ese término. Cuando uno va al siglo 1492, cuando dice la historia registrada, no inspirada, que Cristóbal Colón descubrió América,
En ese momento histórico surgió la expresión Nuevo Mundo. ¿Ya? Sin embargo, yo pregunto, en la cosmovisión bíblica, ¿eso es el Nuevo Mundo? Piense. No, no es así. Tampoco lo niega, simplemente no lo registra. Para la cosmovisión bíblica, si se pudiera hablar de Nuevo Mundo, sería cuando se pasó a Europa, cuando Pablo predicó en Europa por primera vez. Eso sería el Nuevo Mundo. ¿Me capta? En ese contexto bíblico. Cuando Pablo estableció la primera iglesia en el Nuevo Mundo, donde se convirtió Lidia, si no me equivoco. Entonces, desde la Biblia, ahí podríamos aplicar esto del viejo mundo y el nuevo mundo desde una perspectiva geográfica. ¿Ya? En ese sentido, Roma sigue siendo el final, hasta lo último de la tierra. Porque si nosotros usáramos el concepto de nuevo mundo del siglo de Cristóbal Colón, si usáramos ahí esa expresión nuevo mundo, tendríamos que decir último de la tierra, ahí podría ser Chile. Y en una aplicación podría entrar Chile. Alguien está predicando esto y dice, hoy en día, hermano, mirando desde Jerusalén, podría Chile ser el último, podría ser el fin, ¿entiende? Pero en su aplicación, no en su significado. Porque en su significado, último de la tierra es Roma y compañía. ¿Cómo fue la expansión de la iglesia? Ahora, qué fue lo que Dios usó para que esta expansión se empiece a mover? Porque inicialmente la iglesia quedó contenta en Jerusalén y estaban ahí. Estaban como en un panal de miel. No querían salir de ahí. La persecución, usada desde el punto de vista soberano de Dios, no únicamente la persecución, pero en gran parte la persecución, hizo proliferar el Evangelio. Y aquí también hay que entender que, como vimos la vez pasada, a Pedro y Pablo. Pedro predicaba, era enviado con el evangelio de la circuncisión al judío, y Pablo el evangelio de la incircuncisión al mundo gentil. Claro, ese es el contexto, lo vimos la vez pasada, el contexto que dijimos que era el mundo judío, el mundo romano y el mundo griego. Esas eran las culturas. Pero en ese caso, desde el punto de vista político, era el Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano, ¿en qué sentido Dios usó el Imperio Romano? El Imperio Romano se caracteriza por muchas cosas, pero entre estas fueron grandes constructores de caminos, de puentes, carreteras. Y obviamente comercio, qué sé yo, mercado, etc. Entonces todas esas cosas fueron usadas para el avance del evangelio, para las misiones. Fue más rápido llegar allá o acá, a diferencia de tiempos más antiguos. Aún así se demoraba mucho, si lo miramos desde la óptica del presente, pero desde la óptica del pasado fue un gran avance. Esto es lo que hay que entender cuando uno lee, hermano, el Nuevo Testamento, cuando uno lee las cartas apostólicas, cuando uno lee las cartas paulinas, las cartas petrinas, las cartas juaninas, la carta de Santiago, etc. Hay que entender que estas cartas
fueron dadas en ese contexto cultural, político, geográfico, etcétera. Y tiene que uno leer, estudiar, estudiar, hasta que se empape de esta comprensión. Y más que leer cosas de memoria, que no es malo, pero sino que entre a comprender esta dinámica de las cartas de los libros del Nuevo Testamento. De hecho, otro primo me dijo ayer, yo andaba con un libro que se titula Redimiendo la Filosofía, y él está en un contexto pentecostal, está contento, mi primo, está feliz. Y me dijo, porque hoy día las iglesias, algo así me dijo, no me acuerdo textualmente, pero la idea es esta, el mundo ha entrado tanto a la iglesia, me dijo, que los cristianos ya ni siquiera andan con Biblia, de hecho andan con otros libros como tú. Entonces, y yo le dije, ¿y tu Biblia tuya? La tengo ahí en la camioneta, qué sé yo. Yo le dije, pero no andáis con Biblia, pues estáis, no sé, pues estáis como a 7 metros de ser fiel, le dije. Partiendo de la lógica que realmente fuera eso ser espiritual, andar con la Biblia. Y después le dije, ¿sabías tú que Jesús anduvo sin Biblia? ¿Sabías tú que la gran mayoría de los cristianos andaban sin Biblia en el inicio? Porque las cartas eran leídas públicamente en las iglesias locales. No estoy diciendo que andar con Biblia sea malo. No, simplemente lo llevaba a que piense. Y es lo que yo trato de que entiendan en cada exposición. Que pensemos. Que tengamos mente crítica. ¿Qué es practicar la palabra de Dios? ¿Andar con la Biblia o practicar la palabra de Dios? Porque uno puede andar con una tremenda Biblia, porque contra más grande es la Biblia, más espiritual es uno. Santo me faltó. Esas son algunas expresiones que se manejan dentro de los movimientos populares como el pentecostalismo. Hay hermanos que saben muchos versículos de memoria, que a mí me gustaría tener esa memoria, hermano. Pero como tengo diabetes, la memoria se me está yendo cada vez más. Pero lo importante es entender, porque cuando tú entiendes la palabra de Dios queda alojada en el corazón. Y cuando eso tú lo practicas, la palabra de Dios tiene manos, tiene pies, tiene boca. Somos Biblias caminantes, hermano. Somos cartas leídas por el mundo. Convirtámonos en Biblias. Que por nuestra sangre corra Biblia. Pero en la comprensión, no solo en la repetición, porque creer en un poder místico de la Biblia por repetición, a ver, la palabra de Dios es poderosa, no estoy negando eso, pero si yo tengo el concepto místico exagerado de que el poder de Dios está por la repetición, entonces estoy aprendiendo versículos de memoria en un concepto de brujería. Hay muchos brujos que saben Biblia de memoria. Claro. Si te quieres convertir en un brujo, lee la Biblia. Y solo léela y nada más. No la practiques. ¿O acaso las sectas no andan con Biblia?
Así que yo tuve que, bueno, ahí quedó mi librito, redimiendo la filosofía. Me sentí tan carnal. Ya. Sigamos mejor. Punto 6. ¿Con qué nombre fueron conocidos? Esta parte como que una de las partes que me gusta de esta exposición. Porque usted sabe que hoy hay nombre a la carta para las iglesias. Hay nombres a la carta. Cada vez que alguien quiere emprender un ministerio en el fenómeno evangélico, hablemos del fenómeno evangélico acá en Chile, cada vez que alguien quiere emprender una misión, un ministerio, busca un nombre y el nombre tiene que ser sobresaliente porque tiene que ganarle a la iglesia de la otra esquina, tiene que ser más bonito. Que venda, que al solo momento que la gente vaya pasando afuera y lo lea en el letrero, sienta la presencia. Claro, esa es la idea. Marketing espiritual. Entonces esa es la idea. Un buen letrero y si se le puede poner luces mejor. Cosa que llame, que la gente cuando mira de lejos vea la luz, incluso la confunda con el fuego del Espíritu. Entonces la cuestión de los nombres. A ver, no vamos a condenar los nombres mientras en general se digan cosas correctas, no hay problema, pero si hay algo que los cristianos no se preocuparon en el inicio era del nombre. No estoy diciendo que no hayan tenido nombre, ojo. Pero vamos a ver algunos nombres bíblicos. En Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. A los hermanos. A los creyentes se les llamó hermanos. Pero yo quiero hacer un alcance aquí con esta cuestión de hermano. Hasta donde yo he visto, cada vez que la Biblia usa el término hermano con respecto a la iglesia, se habla de hermanos cuando se está mencionando, por ejemplo, en colectivo, hermanos. O, sí, como el hermano Pablo. Sin embargo, cuando un individuo creyente hablaba con otro individuo creyente, no le decía hermano. Por ejemplo, el pastor Rodrigo Palma. Cuando yo esté en otro contexto hablando de él, pelándolo, hablando. Yo voy a decir el pastor Rodrigo, el hermano Rodrigo, ¿cierto? Cuando esté en otro, yo voy a decir el hermano Rodrigo, etc. Ahí se aplica el término hermano Rodrigo. O escribo una carta al hermano Rodrigo, o el hermano Rodrigo aquí y allá. Sin embargo, cuando yo converse con él, si bien es cierto, nosotros tenemos la costumbre, y no está mal, de repente decirle a él directamente, hermano Rodrigo, no está mal, sin embargo, no veo ese uso en el Nuevo Testamento yo. Aunque no está mal, ¿me están entendiendo? Ellos no se trataban de hermanos cuando conversaban entre sí, sino cuando hablaban de los hermanos. No estoy diciendo que esté mal, solo que yo ataco cuando de repente se canonizan algunos términos y se piensa que porque no se usen está mal. Por ejemplo, el hermano Erwin, a ver, yo voy a decidir como ilustración de esta exposición nunca más llamarlo hermano. Cuando hable con él le voy a decir, ¿cómo estás, Erwin? ¿Cuál es el problema con eso? Porque él no se llama hermano, él es mi hermano. Él se llama Erwin. ¿Se imaginan los pastores hoy en día en el contexto pentecostal? Hola, José. Hola, por Roberto.
Dile hermano, oye. O dile pastor, oye. ¿Se da cuenta que tenemos palabras canonizadas y tenemos falsos conceptos de espiritualidad? Respeta a tu pastor, oye. Oye, Juana, respeta a tu pastor. Respeta al siervo. ¿Están mal esas cosas? No, no están mal en el uso, pero cuando creemos y tradicionalmente las canonizamos, ahí ya empieza el problema. ¿Cuál es el problema que yo le diga a nuestro... Aquí voy a usar. ¿Cuál es el problema que yo le diga a nuestro hermano Erwin? Hola, Erwin. ¿Cuál es el problema? Porque yo, hasta donde tengo entendido, cuando usted fue al registro civil, ¿cierto? O lo llevaron al registro civil, yo hasta donde sea, a usted no le pusieron hermano, a usted le pusieron Erwin. Sigamos usando el término hermano, pero entendamos lo que estoy tratando de dar a entender de fondo. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, dice Lucas. Ya. Pero ese es un término con el cual se conocía la iglesia, los hermanos. ¿Ya? La iglesia de los hermanos. Si alguien quiere poner hoy en día la iglesia de los hermanos, para que ya me ganaron, hay otros que se llaman los hermanos. Pero ellos no tienen derecho de propiedad al nombre porque eso es de la Biblia, así que si quiere ponerse usted la iglesia de los hermanos, adelante, no hay ningún problema. Pero no lo ponga así como un nombre tan, así como un nombre tan místicamente adorado, sino que los hermanos porque son los hermanos. Po. Claro, ese ya es un uso práctico. Pero más allá de lo jurídico, aquí el uso no es jurídico en la Biblia, son los hermanos. ¿Ya? Si alguien quiere aplicativamente sacar una personalidad jurídica y poner la iglesia de los hermanos, adelante. Pero, ¡ay! Me dan tiritones con esas personalidades jurídicas. Ya, digamos. Hechos 9:26. Discípulos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. A Pablo aquí. También la Biblia habla de la iglesia de los discípulos. Los hermanos son discípulos, los discípulos. Pero no como un nombre en el sentido que hoy tenemos la palabra nombre, sino en el sentido de lo que son. ¿Me capta? Los discípulos. ¿Con qué nombres fueron conocidos? Como hermanos, como discípulos, pero no es que andaban buscando así creativamente cómo le ponemos a este nuevo movimiento, sino que, los hermanos, los discípulos, ¿me capta? No, va mucho más allá. Va mucho más allá. Una descripción de lo que eran. De lo que eran, po. O de lo que ejercían. Pero ese es un término por lo cual se conocían, ¿me captan? Otro término es santos. Más, Romanos 8:27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Claro, la iglesia mormona se apropió de ese nombre, pero ustedes saben que están mal. No es café, por si acaso. Ahora, los santos, pero no es que se llamen santos, es que son los santos. Po. Incluso esos carnales de Corinto, los santos de Corinto, verdaderos niños en pañales y carnales, inmaduros, pero la Biblia los llama santos.
Dije inmaduro y alguien dijo acá, ah, presente. Dijo, bueno, ahí, si el Señor está trabajando, ¿yo quién soy para oponerme? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero saber cuánto llevo más o menos. ¿Una hora? Ya es 1:15 máximo, yo creo. Porque acá controlan también. Aprovecho a avisar a los hermanos de las redes que acá en la iglesia en Valdivia controlan. Oh. La libertad del Espíritu, señores. Bueno, venga a la conferencia y ahí va a entender algunas cosas. Otro nombre sería los del camino. No sé por qué a mí siempre me ha gustado esto. Me gusta los del camino. Dice Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, la gente que era creyente, estos hermanos, estos santos, eran conocidos también como los del camino. Se dice que esto lo más probable es que se conocían como los del camino porque siempre andaban anunciando el camino, que Cristo es el camino. Aparte que obviamente andaban por los caminos, pero no creo que sea por eso, porque todos andamos por los caminos. Ahora, del camino. Claro. No es un camino, es el camino. Porque si fuera por eso, por andar por el camino solamente hoy en día, bueno, los llamados testigos de Jehová es de que andan por los caminos. Pero esa es una secta obviamente falsa. Pasemos, cristianos. Este es más conocido, ¿cierto? De hecho, otro día, cuando estuve haciendo unos reemplazos en pabellón en el hospital de Osorno, como auxiliar allá, habían varios auxiliares, y conocí a una hermana de la iglesia Alianza, que también era auxiliar, y conversando ahí llegamos a la conclusión que éramos creyentes. Entonces yo le dije, ¿a usted es creyente? ¿A qué iglesia va? Etcétera, etcétera. Y me dijo, y yo le dije, yo soy cristiano. Y ella me dice así como, ¿pero cristiano evangélico? Yo quedé ahí pensando y yo dije, ¿qué le digo a esta hermanita débil de conciencia? Yo dije, en mi época de aniñao yo le diría, soy cristiano nomás. Pero he madurado un poco. Pocos días, poco. Entonces le dije, para no herir su conciencia, le dije, cristiano evangélico. Para no herir su conciencia. ¿Ya? Tenía ganas de empezar a decir, pero que algunos se llaman evangélicos, pero no predican el evangelio, po. Pero justo me llamaron y no alcancé a decir esa parte. Entonces, los cristianos, dice acá, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, aquí nuevamente aparece este nombre, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga, ni siquiera fueron los cristianos que le pusieron cristianos a los cristianos. Ay, estos cristianos, no, es de otro sentido. Me capta. Lo que pasa es que hablaban tanto, hermano, ¿qué pasa cuando alguien habla tanto de algo? Viene el sobrenombre, ¿no? Exactamente, entonces, si usted habla de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, hasta por la oreja, ¿qué es lo lógico? Estos cristianos. Esa es la idea. Hace tiempo atrás, cuando recién el Señor me llamó,
hubieron unas hermanas que se convirtieron en los campos a las iglesias pentecostales y hablaban del Espíritu Santo, hermano, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. En el desayuno el Espíritu Santo, en el almuerzo el Espíritu Santo, en la cena el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le puso la comunidad a esa señora? Allá vienen las Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo. Claro, ese sería otro ejemplo. Todavía no termino este ejemplo, hermano. Y entonces, con respecto al Espíritu Santo, ¿sabe usted cuál es uno de los ministerios del Espíritu Santo? Cuando Él venga, ¿qué dijo Jesús? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de mí. ¿Sabe usted cuál es el sermón del Espíritu Santo? Cristo, Cristo, Cristo. No es malo hablar del Espíritu Santo, no es malo enseñar neumatología como vamos a enseñar en la conferencia, específicamente de los dones, no es malo. Pero cuando la sociedad, en vez de llamarte cristiano, te llama Espíritu Santo, revísate. Revísate. Porque el verdadero Espíritu Santo es cristocéntrico. No nos olvidemos que hay un falso Espíritu Santo también en las iglesias. Hay un falso Cristo, un falso Evangelio y un falso Espíritu Santo. Son los impostores. Ya, por ejemplo, el término canuto que decía acá el hermano. Juan Bautista Canut de Bohón fue un cristiano que llegó a Chile y él fue uno de los primeros que salió a predicar a la calle. Predicaba en la calle, predicaba en la calle, predicaba en la calle, predicaba en la calle, predicaba en la calle. Entonces, la sociedad de su tiempo lo conoció como un predicador que predicaba en la calle. En ese tiempo tuvo más realce porque no se salía a predicar a la calle en la historia chilena. Hoy en día muchos salen, pero en ese tiempo él rompió eso y salía a la calle. Entonces los que después siguieron esa misma costumbre, que también salían a la calle, la sociedad les llamó los canutos por Juan Bautista Canut. Que después el término canuto se le haya aplicado a unos fideos y tenga una connotación peyorativa negativa, ese es otro tema. Porque hoy en día los ignorantes, cuando te llaman canuto, no se están refiriendo a Juan Bautista Canut de Bohón, sino que te están refiriendo, te están diciendo que eres como algo hueco, como un fideo. Entonces ahí es donde tú tienes que educarlo. ¿Sabes por qué le llaman canuto a los canutos? Ahí le pegáis una narrativa histórica. Exactamente. Hechos 26-28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, hasta los incrédulos estaban claritos que esta cuestión se trataba de cristianos. O sea, hasta Agripa sabía qué es lo que predica Pablo. Predicaba a Cristo, esto lo tenía clarito. Hoy en día hay campañas evangelísticas donde casi no se menciona a Cristo. Qué raro, ¿no? Dicen que están predicando el evangelio. Sin embargo, predican cualquier cosa menos el evangelio. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bueno, este es otro nombre que también los cristianos, la iglesia, eran conocidos como cristianos. Pero no porque ellos se hayan dicho: desde hoy este movimiento se llama los cristianos. No por eso, sino que simplemente predicaban a Cristo, y como predicaban a Cristo,
no les quedó otra a la sociedad que llamarlos cristianos. Estos son ciertas designaciones que la Biblia revela de cómo se llamaba la iglesia. También hay otra expresión que son los creyentes, aunque no traigo el versículo, pero también la Biblia habla de los creyentes. Sería otro nombre, los creyentes. Así que tiene un abanico de posibilidades cuando le pregunten, ¿qué es usted? Un creyente en Cristo, puede decir. ¿Qué es usted? Cristiano, puede decir. ¿Qué es usted? Un discípulo de Cristo. ¿Qué es usted? Un santo de Cristo. Soy de los del camino, porque predico que Cristo es el camino. Ahora, también podríamos decir que ya de una perspectiva más colectiva de la iglesia, no tanto individual, también las iglesias eran conocidas de acuerdo al lugar donde estaban. Estoy hablando aquí del concepto de iglesia local. Por ejemplo, está la iglesia en Esmirna, una iglesia local que existía en un lugar geográfico llamado Esmirna. La iglesia en Esmirna. Está la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Laodicea. Algo así también un primo. Somos la iglesia Filadelfia, como saben que esa es conocida como la iglesia fiel. Nosotros somos la iglesia Filadelfia. No, yo le dije, la iglesia Filadelfia existió en el primer siglo y es la única Filadelfia. Y es en Filadelfia, po. Obviamente te miran como un tipo complicado, pero en realidad no es ser complicado, es no complicarse. También la iglesia en Valdivia. Ahí como ya me camiseteé un poco, ¿cierto? No, es que esta reunión de hermanos no es que se llame la iglesia en Valdivia. Ahora tampoco es malo ser conocida por eso. No es que nos llamemos iglesia en Valdivia, aunque a veces usamos esa aplicación, sino que la idea es que somos la iglesia en Valdivia, po. ¿Ah? Al menos un buen comienzo, habría que ver qué creen. Si yo soy en la iglesia en Valdivia, pero soy de Osorno, ¿qué hago aquí? Yo tendría que hacer la iglesia en Osorno. Bueno, misterio del Señor. Digamos, ¿qué se concluyó en el Concilio de Jerusalén? Esto es muy importante también para la historia de la iglesia, porque después vamos a ver que en el registro no inspirado de la historia de la iglesia también hay algunos concilios que aparecen. Pero aquí está el primer concilio registrado en la historia inspirada de la iglesia. En el capítulo 15 de Hechos, ¿qué se concluyó en el Concilio de Jerusalén? Aquí el concilio, hermano, a ver, sabemos que está el concepto de la iglesia universal, ¿cierto? Y está el concepto de la iglesia local. Los concilios bíblicos es básicamente acuerdos que se toman no solo de una iglesia local, sino de iglesias locales, ¿me entiendes? Sobre un asunto. En este caso, de hecho, sobre algo muy importante. Esta es una de las fotografías o imágenes que tiene Wikipedia con respecto al Concilio de Jerusalén. Obviamente es una fotografía con connotación de catolicismo romano, pero la idea es que en el Concilio de Jerusalén se juntaron muchos ancianos, apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, etc., por algo que estaba ocurriendo en la iglesia más allá de la iglesia local. Concilio de Jerusalén. Si alguien puede leer el comienzo del capítulo 15 de Hechos,
Porque el pastor delante me dijo que yo no hacía leer, entonces yo me piqué y voy a hacer leer. Eso es para que usted entienda que uno también peca y se pica, hermano. Lea nomás y yo le voy a ir. Hermano, allá con el micrófono para que escuche la audiencia virtual. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los Amén. apóstoles. Amén. La idea, hermano, es que la iglesia en ese tiempo, como estaba naciendo, la iglesia estaba en transición, muchas cosas, se armó un conflicto. ¿Qué debía hacerse para ser salvo? Eso es lo que es la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Habían algunos judíos que habían creído en Cristo, pero que para ellos no era suficiente solo creer en Cristo para ser salvos, sino que le imponían a los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos pero que creen en Cristo, le querían imponer que creer en Cristo no era suficiente, sino que además tenían que circuncidarse, es decir, cortar el prepucio del pene, es decir, fe más pene cortado. Esa era la fórmula de ellos. Sin embargo, era una fórmula incorrecta porque estaba añadiendo obras a la fe, porque la circuncisión era una práctica de la ley. Estaban añadiendo obras de la ley a la fe. O sea, la salvación ya no era por la fe sola, sino que era por la fe más la circuncisión, el rito de la circuncisión. Ese era el conflicto. Y lo que se decidió básicamente en el Concilio de Jerusalén es que se deje tranquilo a los gentiles, que no los molesten. Porque de la misma manera que los judíos son salvos, es decir, solamente por creer en Cristo, de la misma manera los gentiles son salvos, solamente creyendo en Cristo. Pablo lo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, etcétera, etcétera. O sea, el mismo problema que tenemos hasta el día de hoy ya se resolvió en el primer concilio en Jerusalén, el capítulo 15. Tarea para la casa, lea el capítulo 15 de Jerusalén. Perdón, el capítulo 15 de Hechos. Hasta el día de hoy han querido añadirle a la fe. Son tan porfiados, hermano. Esta gente es tan porfiada que le quieren añadir a la fe, La Biblia hasta les evidencia un concilio, pero como decimos en Chile, no se caurean. Claro. Hablan que la gracia aquí, que ha reformado aquí, que la gracia, pero de repente le meten su granito de levadura. ¿Cómo no van a entender que es la fe sola? La fe sola es porque está sola. Claro. Último punto. ¿Cuáles fueron las primeras persecuciones? Esto es importante porque también las persecuciones se manifestaron muchas a través de la historia. Pero dentro del primer siglo, si bien es cierto, hubieron muchas persecuciones hacia la iglesia, pero hay dos persecuciones muy notorias. La iglesia fue perseguida por los judíos, persecución judía, y la iglesia fue perseguida por los romanos.
Los judíos persiguieron a la iglesia y los romanos persiguieron a la iglesia. En el primer siglo de la historia de la iglesia. Persecuciones judías, por ejemplo, tenemos Hechos capítulo 7, versículo, estos son algunos ejemplos, Hechos capítulo 7, versículo 54-60, dice, oyendo estas cosas, se refiere a Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Piense para responder lo que le voy a decir. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Aun cuando crea saber la respuesta, no sea impulsivo. Piense para responder. Todos sabemos que a Esteban muchos le llaman el primer mártir de la iglesia, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso? Respondió al tiro, ojo, no me obedeció, pero sirve para la ilustración. ¿La Biblia dice que Esteban fue el primer mártir de la iglesia? ¿E implícitamente dónde lo dice? ¿Prácticamente o es? Nuevamente hago la pregunta. Esteban, aun cuando uno escucha por todos lados que fue el primer mártir de la iglesia, pregunto, ¿la Biblia dice que Esteban fue el primer mártir de la iglesia? ¿O la Biblia muestra que Esteban fue el primer mártir registrado de la iglesia? La Biblia no dice que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Esteban fue el primer mártir de la iglesia registrado. Pero por lógica y de perogrullo, la persecución ya venía hace rato, ¿no? Entonces, es probable que hayan habido otros mártires que no están registrados. O es probable que efectivamente, aunque la Biblia no lo diga, mártir también, o sea, Esteban también es el primer mártir. Pero no es un absoluto decir que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, porque en sí la Biblia no lo dice. Es una posibilidad. No, porque no fue bautizado en el Espíritu Santo. Sí, de todas maneras. Pero podríamos decir que fue el... claro, si aplicáramos el término cristiano a Juan el Bautista porque creyó en Cristo, en ese sentido diríamos, aplicativamente hablando, que sería el primer mártir cristiano. Podría ser, pero no de la iglesia, porque la iglesia empieza en el libro de Hechos 2. Entonces, lo correcto sería decir que Esteban es el primer mártir de la iglesia registrado en la Biblia. Por ejemplo, ese es un buen punto porque dice que cuando murió Esteban, murió a los pies de uno. Pregunto, Pablo ya era perseguidor, y ya se había echado unos cuantos, ¿o no? Lo más lógico. ¿Se entiende? Entonces, es posible que
Esteban no sea el primer mártir de la iglesia, aunque es el primer mártir registrado. ¿Me capta? Ahí hay una fotografía que trata de ilustrar, y esta también son de los católicos. Bueno, ¿dónde están las fotografías evangélicas, pu? Ay, ay, ay. Persecución judía, Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Puede que sea el primer mártir registrado Para el ejemplo, para el ejemplo y también para registrar la primera, para registrar a Pablo, por ejemplo. Sí, sí, pues porque tenían que ver la narrativa presentar a Pablo en algún punto. Puede ser, correcto. Dice aquí Pablo, Lucas dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ahí nuevamente usó el término el camino, los trajese presos a Jerusalén. Bien. Pablo era uno de los persecutores de la iglesia, posteriormente apóstol a los gentiles, promotor del evangelio de la incircuncisión. Ahora, Pablo fue un muy buen perseguidor de la iglesia. Pablo fue el mejor perseguidor de la iglesia, diría yo, humanamente hablando. Porque Satanás también persigue la iglesia, pero humanamente hablando, Pablo fue un crack como presidente. ¿Qué estoy hablando? ¡Sal! ¡Demonio! Pablo fue un muy buen perseguidor, un crack como perseguidor de la iglesia antes que Dios lo llame. Fue bueno por la gracia de Dios, la gracia soberana antes, y fue bueno después cuando Dios lo salvó. Nosotros debemos buscar y tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Nosotros tenemos que imitar, hermano, nosotros tenemos que tratar de ser los mejores para la gloria de Dios. Los mejores para la gloria de Dios. O sea, ejemplo, si tú te vas a descarriar como conocemos nosotros, sé un buen descarriado, hermano. O sea, mi consejo es que tú no te descarríes. ¿Me entiendes? Mi consejo es que tú sigas al Señor siempre, que seas discípulo, etcétera, etcétera. Esa es mi exhortación. Pero si te vas a descarriar, sé bueno. Sé un buen descarriado. Cosa que si Dios realmente te ha salvado, te saque el amor en la disciplina del Señor. Es como que si te va a descarriar, mínimo entregado a Satanás. Claro. Que golpee el cuerpo para que al final tu espíritu sea salvo. ¿Entiendes? Porque doble ánimo, hermano. Hay algunos que son descarriados, pero un pie adentro, un pie afuera. Yo hablo de la fe, ¿eh? Un pie adentro de la fe, ahí para afuera, para adentro, bla, 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 bla. Sí, hay que ser bueno por la gracia de Dios. Ahora, si vamos a seguir a Cristo, te hago un llamado al discipulado. Porque yo no creo en la salvación del señorío, pero sí creo en el discipulado del señorío. No creo en la salvación por señorío, pero sí creo en la santificación por señorío. No solo hay un llamado a la salvación, hay un llamado al discipulado también. Así que quizás sos salvo porque crees en Cristo, pero también en esta iglesia te llamamos a ser discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. Antiguamente, las tradiciones acá en Chile, por ejemplo, cuando una persona llegaba a una iglesia, a un lugar, una comunidad de creyentes,
cuando llegaba atrás, como que, claro, te predicaban el evangelio, por la gracia de Dios, Dios te pudo haber salvado, pero como que uno veía dos alternativas a grandes rasgos. Estaba el grupo de los que predicaban y estaba el coro. El grupo, coro santo, claro. Estaba el grupo de los predicadores, que era uno que otro chamuscado en el sentido de que no estudiaban casi nunca la Biblia, pero eran los pocos que predicaban. Y un coro. Entonces, la lógica era, o te dedicas a ser predicador, o te dedicas a la guitarra. Nada en contra de la guitarra, pero si te está molestando, quémala. Entonces, ahí estaba. ¿Músico o predicador? Eso era lo que sentía un joven cuando llegaba a estas comunidades. ¿Músico o predicador? Claro, como predicador, o sea, va a tener que esforzarme, leer la Biblia, que lata, la cuestión, más de un ayuno ahí, oración, y hablar delante de la gente, me da vergüenza, y como que era más difícil ese lado. En cambio, miro para acá, para el coro, para el salmista. Ya, ahí, el levita. Ya, entonces, claro, ahí como que había... habían hermanitas lindas, la iglesia... voy a poder cantar, estar en el coro, la alabanza romántica, es como que me tira más, es como que me estimula más mi carne el coro. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes, estadísticamente hablando, estoy hablando del fenómeno de las iglesias evangélicas, la gran mayoría de los jóvenes estaban en el coro. Esa es la verdad. Nada en contra del coro per se, ojo, pero estaba en el coro y daba la casualidad, dejando las excepciones fuera, incluso nuestro pastor fue corista, por eso, dejando las excepciones fuera, daba la casualidad que, si bien es cierto, todos son carnales o muchos han pasado por periodos de carnalidad, pero dicho eso, daba la casualidad que los coristas eran los más carnales, po. Amén, dicen acá. Si bien es cierto, no estamos en contra de que ya el concepto coro, qué sé yo, como añadidura de hojarasca puede ser, pero las iglesias primitivas no se encontraban con esa dualidad. No, mi amigo. Todo aquel que Dios llama para salvación también es llamado a ser discípulo. Y ser discípulo significa conocer la palabra de Dios. No porque necesariamente vas a ser un líder de la iglesia, sino porque tienes que ejercer el ministerio de la reconciliación, predicar el evangelio del Señor, y por ende debes conocer la palabra de Dios. Aquí no es predicador o coro, sino que aquí es palabra de Dios, formación, leche y poroto. Cuando eres carnal, leche. Cuando creces y maduras, poroto, vianda. ¿Me capta? Eso es. La Biblia no te da a elegir entre coro y predicador. Esos son fenómenos sociales contemporáneos. Es que el coro es el jardín de la iglesia. Miren las estupideces. Es que el coro es el espejo de la iglesia. No. La iglesia es la amada del Señor. Persecución romana. En el 64 después de Cristo, Nerón se incendió Roma. Nerón le echó la culpa a los cristianos, según la historiografía cristiana. Nerón comenzó a llevar a los cristianos al Coliseo romano, a meterle leones, etcétera, toda la historia que popularmente se conoce. La primera persecución romana de forma masiva
se llevó a cabo, según la historiografía, en el 64 después de Cristo por Nerón, el emperador Nerón. Metía a los cristianos en el Coliseo, en medio de las bestias. La iglesia fue perseguida. Empezaron a manifestarse los mártires en lo último de la tierra. Algunos dicen que fue Nerón que mandó a incendiar Roma, pero como los demás romanos se le venían encima y estaba en peligro su puesto político, le echó la culpa a los cristianos para, como estrategia política, y de pasada eliminar a los cristianos. Lo más probable que haya sido así, porque los cristianos eran odiados. En la sociedad romana, hermano, existía el culto al emperador. Habían religiones del misterio. Había religión pluralista, politeísta. Existía básicamente la religión estatal y las religiones mistéricas. La religión estatal o pública era el culto al emperador, a César. César era el Señor, políticamente hablando. Entonces los cristianos empezaron a proclamar a otro Señor, a otro Rey, al Mesías, a Jesucristo. Entonces, si bien es cierto, los cristianos predicaban el Evangelio, sin embargo, los romanos interpretaron el mensaje de los cristianos como una afrenta política. ¿Me están entendiendo? Y tomaron acciones de persecución política hacia los cristianos. La primera persecución romana se llevó a cabo en el 64 después de Cristo. Sangre corrió por las calles, sangre de los cristianos. Y sabemos, sin embargo, que Jesucristo dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. La iglesia iba a prevalecer en el poder de Dios. Estos son resúmenes, nomás estamos dando término. Persecución romana entre el 95 y 96 con Domiciano. El contexto de Juan. Juan fue exiliado a la isla de Pasmos. Allá escribió el Apocalipsis o recibió la revelación de Apocalipsis. Aquí los cristianos se negaron básicamente a adorar a Domiciano como Dios. Se negaron a adorar la religión estatal y fueron acusados de ser ateos. ¿Sabía usted que los cristianos fueron acusados de ser ateos? ¿Por qué? Porque no creían en la religión estatal ni creían en las religiones mistéricas de su tiempo. Fueron ateos. De aquí nace una frase que algunos han usado y tiene un uso correcto, que es: si no eres un verdadero ateo, no puedes ser un verdadero cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que un verdadero cristiano tiene que ser ateo a todos los dioses falsos. Yo no creo en los dioses falsos. En ese sentido soy ateo. Gracias a Dios. Pero en estricto rigor no somos ateos porque somos creyentes del verdadero Dios, etcétera. Entonces, para tener claro y para que usted siga estudiando, porque esta es una degustación, es una introducción a la historia de la iglesia, persecuciones judías en el primer siglo, persecuciones romanas con Nerón en el 64 y con Domiciano en el 95-96. Y así básicamente estamos cerrando el primer siglo. Ya desde la próxima exposición comenzaremos con el siglo II, ya el registro de la historia de la iglesia no inspirado. Así que, conclusión, en esta lección 1 titulada La Iglesia Apostólica, segunda parte, hemos visto cómo fue la expansión inicial de la iglesia,
con qué nombre fueron conocidos los cristianos en la Biblia, qué se concluyó en el Concilio de Jerusalén, cuáles fueron las primeras persecuciones. Gracia y paz a vosotros. Hasta aquí queda la segunda exposición de la lección 1 de la serie Introducción a la historia de la Iglesia.